Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bienvenidos también a esta previa del partido que va a enfrentar el Fútbol Club Barcelona contra el Leganés. El partido se disputa el domingo a las 9 de la noche, hora española, y el Barça recibirá al Leganés en casa, en Montjuïc. Es muy importante que el Barça vuelva a lograr la victoria después de los tropiezos que ha tenido en Liga durante las últimas jornadas, y yo creo que el Barça afronta este partido con un ánimo renovado. Creo que el partido del otro día en Alemania contra el Borussia Dortmund puede ser un punto de inflexión para el equipo, para coger confianza y para volver a coger el ritmo competitivo que tuvo en este gran inicio de temporada que tuvo el Barça, derrotando a grandes equipos por goleada, además, como son el Real Madrid, el Bayern de Múnich y otros equipos de la Liga Española, ¿no? Como el Sevilla, como el Valladolid, como tantos otros equipos a los que el Barça logró golear y logró ganar bien. Esperemos que el Barça, después de este triunfo en Champions, vuelva a encadenar varias victorias consecutivas, y no hay mejor forma de hacerlo que empezando en casa y la semana que viene en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid, donde el Barça va a cerrar el año, ¿no? Es un partidazo, un auténtico partidazo. Y el Barça cierra el año, si consiguiera la victoria en el Wanda, sería una victoria de prestigio y sería la mejor forma de terminar 2024, un año un tanto tortuoso por la marcha de Xavi, por la irregularidad que tuvo el Barça en la temporada anterior, pero creemos que con la llegada de Hansi Flick al Fútbol Club Barcelona, el Barça respira de otra forma, respira de otra manera, el fútbol es muy distinto. Y creo que el Barça puede lograr grandes cosas con este equipo y con este cuerpo técnico. Por otro lado, también vamos a hablar del partido que va a enfrentar el Rayo contra el Real Madrid. Un Real Madrid que poco a poco parece que va cogiendo dinámica ganadora, va cogiendo un poco la inercia después de ganar al Atalanta. Creo que también será como un punto de inflexión también para el equipo de la capital de España. Y bueno, veremos si echan mucho de menos a Mbappé, porque recordemos que está de baja, es duda para la Intercontinental, que el Madrid debe disputar en 15 días, por lo tanto veremos si echan de menos al delantero o son capaces, con Vinicius, Bellingham y todo el resto del equipo, de afrontar los partidos que les vengan. Yo creo que sí, porque al final el más decisivo del equipo está siendo Vinicius en este inicio de campeonato. Ya lo recuperaron el otro día contra el Atalanta. Por lo tanto, creo que el Madrid puede disputar o puede plantar cara a los partidos que le quedan hasta terminar el año. Antes de hablar del Madrid, quiero centrarme en el Barça y después ya pasaremos al Real Madrid. Y sí que quería hablaros de una, bueno, más que una noticia, fue una situación que el Barça vivió el otro día en el campo del Betis, y fue la expulsión de Hansi Flick, ¿vale? Yo el otro día, en el análisis del partido, creo que no hablé lo suficiente de este hecho, porque, bueno, lógicamente era otro pinchazo del Barça y quería analizar otras cosas del juego, del equipo, en más profundidad, ¿no? Entonces no me dio tiempo a hablar de todo, pero sí que creo que es lo suficientemente importante como para hablar un poco del hecho de que Hansi Flick fuera expulsado en este partido. Y en cambio entrenadores como Cholo Simeone, que se pasan todo el partido quejándose, haciendo espamientos con los brazos, poniendo al público en contra de los árbitros, que no sean expulsados, ¿no? Entonces sorprende, ¿no? Este doble rasero que tienen los árbitros con algunos entrenadores, sorprende mucho. A mí personalmente me cuesta mucho entender, ¿no? El hecho de que Hansi Flick fuera expulsado, y no solo Hansi Flick, ¿no? Hay decisiones arbitrales que permanentemente perjudican al Barça, permanentemente. En caso de duda, parece que la decisión siempre sale cruz para el Barça, siempre. El otro día, Toni Freixa, estaban haciendo una entrevista en una emisora de radio bastante conocida aquí en España, y Toni Freixa explicaba que al Barça, siempre que hay alguna jugada dudosa, le sale en contra. En cambio, al Madrid, siempre que hay duda, le sale a la jugada a favor, ¿no? Entonces, los periodistas, un tanto indignados por lo que decía Toni Freixa, que al final es la pura verdad, le llegaron a preguntar: ¿pero esto es así siempre? ¿Esto es así siempre? Le preguntaron: ¿crees que es así siempre? Y él contestó, muy buena respuesta por cierto: quizás no siempre,
pero sí el 99% de las veces. Debo decir que estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones de Freixa. Para quien no lo sepa, Freixa es un exdirectivo del Barça y también se presentó en algunas elecciones como postulable a la candidatura y a la presidencia del club azulgrana. Bueno, el caso es que le preguntaron esto y él respondió que sí, que consideraba que al Barça lo perjudicaban al 99% de las veces en las jugadas dudosas y al Madrid era absolutamente lo contrario. Entonces, al final esto es lo que vemos todos los barcelonistas, que hay un doble rasero, ¿no? El otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, en el partido de Las Palmas, ¿no? Del Barça que pinchó contra Las Palmas y hubo 2 penaltis clarísimos, catedralicios, a favor del Barça que no fueron pitados. El primero, un pisotón clarísimo sobre Cubarsí, por detrás, en el tendón de Aquiles, que incluso le hicieron sangrar el pie. Y después un agarrón clarísimo, clamoroso, sobre Pau Víctor, impidiéndole así que rematara en el área pequeña. ¿Vale? El día siguiente, el domingo, el Real Madrid jugaba contra el Getafe, ¿vale? Y hubo una jugada en la que un jugador del Getafe coge creo que fue a Rüdiger, si no me acuerdo mal, lo agarra un poquito dentro del área, en la salida, no sé si fue un córner, ahora no me acuerdo, ¿no? El caso es que lo agarra un poquito, lo suelta enseguida, y entonces Rüdiger lo que hace es agarrar al jugador del Getafe, tumbarlo al suelo, y ¡pam! Penalti a favor del Madrid. ¿Vosotros creéis que esto es normal? En serio, es que si veis la jugada repetida, vale, primero lo coge el del Getafe, pero es que después es claramente Rüdiger quien lo tumba al suelo. Es que no me acuerdo si fue Rüdiger o Bellingham, pero bueno, uno de los dos. Pero era clarísimo que no podías pitar penalti, porque al final era falta del jugador del Madrid. En cambio, en el Barça, 2 penaltis clarísimos en el partido anterior, el partido del sábado, no fueron señalados como penalti. Por cierto, me hace mucha gracia los comentaristas del partido que iban diciendo que el posible penalti sobre Pau Víctor no debía ser ni mucho menos penalti porque no era suficiente ni mucho menos, ¿no? Entonces me hace mucha gracia después en el partido que el Barça disputó contra el Dortmund que a Pau Cubarsí le pitaran semejante penalti, un mínimo choque con el delantero que se frena y esto hace que Cubarsí choque contra él y entonces sí sea penalti. Y entonces sí que desde los comentaristas de Madrid, desde la prensa de Madrid, sí se ve como un penalti. Lo mismo sucedió con De Jong en el campo del Betis. De Jong hizo un penalti para mí clarísimo a Vitor Roque y esto supuso el empate del Betis contra el Barça, ¿no? Para mí clarísimo, no hay ninguna duda, era penalti claro. Pero es que en ese momento todo el mundo lo vio claro, pero cuando el mismo penalti, o más claro aún, de Las Palmas sobre Cubarsí, cuando sucedió esto, nadie consideró que fuera penalti. Bueno, nadie, sí, los barcelonistas. Pero los medios de comunicación, la retransmisión del partido, cerraron filas y no hablaron absolutamente sobre este tipo de polémicas. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa hablar de que el Barça lo perjudican los árbitros. No interesa hablar de que a Pau Víctor le hicieron un agarrón clarísimo dentro del área y no pitaron el penalti. Eso sí, cuando lo hace De Jong, entonces es penalti clarísimo. Entonces sí se habla y entonces no se puede decir nada porque es acierto del árbitro. Claro que sí. Y cuando es a favor del Madrid tampoco se puede decir nada porque es normal. Eso sí, cuando es en contra, cuando casualmente alguna vez de cada no sé cuántas al Madrid le va algo en contra, entonces toda la semana hablando de lo injustos que son los árbitros en contra del Madrid. Claro, es que se pasan muchos, que deberían pitarle más penaltis de los que se le están pitando al Madrid. ¿Cuántos penaltis lleva esta temporada al Madrid? ¿Cuántos? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Porque yo ya he perdido la cuenta. Es que perfectamente les pitan tantos penaltis que perfectamente se los pueden repartir entre Mbappé, Vinicius y Bellingham y van a tener una gran cuota de penaltis al final de temporada. Perfectamente, no hay ningún problema en que los tire uno u otro, porque saben que casi seguro que al siguiente partido les pitarán otro.
Esto es así. Y es una lástima. Y esto venía precisamente con lo que sucedió con Flick, que me parece muy grave que un entrenador que siempre es tan educado como Hansi Flick lo terminen expulsando por hacer un mínimo gesto cuando señalan un penalti en contra del equipo, que al final fue lo mismo que todos vimos que le hicieron a Pau Cubarsí contra Las Palmas, y nadie pitó nada, ni desde el VAR, ni desde nada. Es una vergüenza absoluta lo que está pasando con el arbitraje en este país. Después Hansi Flick, una persona educadísima que nunca había tenido una expulsión, si no tengo mal entendido, comentó en rueda de prensa, que le preguntaron sobre eso precisamente, y comentó que estaba triste por la situación, porque, pensaba que nunca se encontraría en una situación así, que lo tuvieran que expulsar, porque él siempre suele ser muy respetuoso, ¿vale? Entonces, en todo momento, en la rueda de prensa, quiso dejar muy claro que ese gesto no lo hacía en contra de nadie, fue un gesto en contra de la situación, lo hizo para él mismo. No fue un gesto feo como para tenerle que expulsar. Lo que pasa es que los árbitros están tan acostumbrados a que Flick es una persona súper educada, súper comedida en sus actuaciones, en sus declaraciones, que entonces a la más mínima hay tendencia a la expulsión. Pero esto no debería ser así, porque entonces ¿qué estás premiando? Los entrenadores polémicos que continuamente se quejan, buscan la polémica, levantan al público en contra de los árbitros. Es que si lo de el Flick fue expulsión, el Cholo Simeone debería acabar expulsado cada partido. ¿Cuántas veces deberían haber expulsado a Mourinho, por ejemplo? Si lo de Flick del otro día era expulsión. Explicádmelo, por favor. Entonces, ¿qué debe hacer Flick? ¿Ser un maleducado para que los árbitros se acostumbren a su mala educación? Para que un día, si hace algún tipo de actuación como esta, no lo expulsen. Porque, ya lo digo, los árbitros están tan acostumbrados a que sea respetuoso, que sea un hombre educado, que a la más mínima ya lo expulsan. Pero esto no debe ser así. Esto es una vergüenza. Bueno, Flick lo dijo, no sabía que las cosas funcionaban así en este país, nos debemos acostumbrar. Pero es que esto es muy triste, de verdad. Esto es muy grave. Está quedando la liga y el arbitraje profesional de España a la altura de, que cada uno ponga su calificativo. Es muy grave, de verdad. Y luego el doble rasero, la doble vara de medir que hay con el Barça y con el Madrid. Esto no puede ser, hombre. Si hay una competición, esta competición debe ser justa. Por suerte para nosotros, el VAR nos precisa de forma matemática los fueras de juego. Porque si no fuera por el VAR, ya ni me explico la de injusticias que habría vivido el Barça en las últimas temporadas. Porque, por suerte, ahora es algo que se puede calcular matemáticamente y no hay lugar a la interpretación. Pero es que todo lo que da lugar a la interpretación, todo, va a favor del Madrid y en contra del Barça. O si no todo, como dijo Freixa, al 99%. Al 99%. Cuando lo dijo Toni Freixa en la entrevista. Cuando algo es opcional, es de probabilidades, siempre sale el 36. Qué casualidad. Qué casualidad que siempre sale el 36. Es decir, contra del Barça, a favor del Madrid. Qué casualidad. Toni Freixa, de hecho, lo explicó, ¿no? El otro día dijo, si el árbitro decidió que los dos penaltis del Barça, de Las Palmas contra el Barça, no eran penaltis, y decidió que el agarrón a Rüdiger sí era penalti. Si esto hubiera sucedido al revés, tampoco hubiéramos podido decir nada. No era tampoco... O sea, si el árbitro hubiera decidido que los dos penaltis de Las Palmas contra el Barça eran penalti y lo del Madrid, el agarrón a Rüdiger, no era penalti, tampoco nadie hubiera podido decir nada. Pero qué casualidad que siempre la pelota sale a favor del Madrid. Qué casualidad. Que las dos caras de una moneda, la cara sea para el Madrid y la cruz para el Barça. Qué casualidad. No sé, es que me parece muy fuerte. Yo llevo mucho tiempo diciendo esto en el canal
Y quería empezar con esto porque en las últimas jornadas se está viendo muy muy claro todo esto que está sucediendo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no solo mirando el Madrid, no, mirando el propio Barça, que en una jornada contra Las Palmas haya un pisotón por detrás a Cubarsí y la otra le piten el mismo penalti a De Jong cuando a Cubarsí no se lo pitaron. ¿Me explica alguien si esto es justo? Que me lo diga alguien, por favor, porque yo lo veo súper injusto. No lo veo normal. Y no os lo perdáis, la excusa que dio el árbitro a Cubarsí, porque, claro, Cubarsí llevaba sangre en la parte posterior del pie, en el tendón de Aquiles. Que esto hace un par de años era expulsión, pisar en el tendón de Aquiles de un jugador. Pero bueno, parece que las normas van y vienen en función de la conveniencia de algunos, ¿no? Entonces, Cubarsí se dirige al árbitro y le dice, mira, me han hecho esto. Y la excusa del árbitro dice, es que no te ve, es que no te ve, es que da igual que no le vea. Es que da igual. Es que si tú pisas a un jugador dentro del área, aunque lo veas o no, es penalti, punto, es así. Entonces, es que la excusa me parece tan pobre, que de verdad, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos los ojos y vamos pisando a bulto a ver quién pisamos? De Jong quizás no lo hace a propósito el penalti el otro día, va corriendo y le pisa un poco el pie, pero lógicamente un futbolista, si está dentro del área, debe vigilar a no pisar a los rivales, ya está a punto, esto es así, y si por mala suerte no lo ves y lo pisas, es penalti clarísimo, punto, se ha terminado la historia, es que no hay más, es que me parece clarísimo, y me parece muy grave que no se vea todo esto. Y que los medios de comunicación están todos a favor del Madrid, todos, es increíble. Me parece alucinante, en serio. Bueno, dicho esto, pasamos a una posible alineación del partido del Barça contra el Leganés. Iñaki Peña en la portería, centrales Íñigo Martínez y Cubarsí, que lo están jugando absolutamente todo. Íñigo Martínez, de hecho, en los últimos partidos ha tenido algunos fallos importantes contra el Celta, contra el Dortmund. Ya lo dije el otro día, ¿vale? Tampoco le reprocho nada, porque está haciendo un inicio de campeonato y es impresionante, y suerte tenemos de los dos, ¿no? De Martínez y de Cubarsí. Pero sí que es verdad que quizás este cansancio se está empezando a notar en algunos jugadores como los centrales que lo están jugando absolutamente todo, es increíble. Increíble sobre todo en Cubarsí también, que es que no lo parece, pero es que tiene 17 años, y es brutal el rendimiento que está dando. Luego los laterales, Koundé y Balde. Centro del campo, Casado, que el otro día contra el Dortmund volvió a hacer otro partidazo increíble. Me parece impresionante que el Barça, durante tantos años, haya estado intentando fichar al sustituto de Busquets, fichando jugadores que eran malos, no valían nada, gastándose dinero, y que llega Flick, y en un año no es que encuentre uno, no, ha encontrado a dos. Porque quiero recordar que al principio Bernal también lo estaba haciendo de lujo. Luego se lesiona Bernal y Flick da la confianza en Casado y Casado le responde a las mil maravillas. Entonces, una posición que había costado tanto suplir, y el año pasado de hecho jugábamos sin mediocentro. Christensen debía ocupar esa posición. Y en una posición que ha costado tanto tiempo cubrir, en un año Hansi Flick se ha sacado de la manga, tampoco es eso, porque estaban en el filial. Al final solo hacía falta verles el talento y darles la oportunidad. Y Flick lo ha sabido ver muy bien, y tanto Bernal cuando jugó como ahora Casado están rindiendo a un nivel espectacular. Y luego he puesto a Gavi titular porque, ya hace unos partidos que le pongo como titular y creo que le vendría bien a Pedri o a Dani Olmo un descanso. Dani Olmo el otro día de hecho lo vi muy fino contra el Dortmund, por lo tanto lo veo esto titular, además fue sustituido en el minuto 70. Pedri tiene más acumulación de minutos, entonces por este motivo he puesto a Olmo como titular y a Pedri descansando, pero bueno, puede ser perfectamente que Pedri también entre en el 11, ¿vale? Y luego los tres de arriba, los de siempre, Rafinha, Lewandowski y Lamine. Tampoco descartaría que Ferran Torres entrara en el 11 titular, porque el otro día fue providencial con los 2 goles que marcó. A mí personalmente, lo he dicho varias veces en el canal, no es un futbolista que termine de gustarme, Ferran Torres, pero bueno, las cosas deben reconocerse en el momento que suceden, y en este momento Ferran Torres está en un estado de forma muy bueno. Ha marcado creo que en los últimos 3 partidos, por lo tanto no sería de extrañar que Hansi Flick
le diera la confianza en el 11 titular, dando descanso a uno de los que a priori deberían ser titulares indiscutibles, ¿no? Como Rafinha, Lewandowski o Lamine Yamal. Y bueno, dicho esto, pasamos ahora a hablar del partido que va a disputar el Madrid en el campo del Rayo. El partido del Madrid lo juega el sábado a las 9 de la noche, hora española. Y bueno, el Madrid está haciendo una temporada un tanto irregular, pero sí que es verdad que en las últimas jornadas, bueno, sin contarla contra el Athletic Club, está volviendo a coger la forma, ¿no? Creo que el Madrid ha hecho una planificación de temporada un poco distinta a la que ha hecho el Barça. El Barça empezó muy fuerte y el Madrid, sin estar a un nivel sobresaliente ni mucho menos, creo que está subiendo progresivamente el nivel de juego del equipo y el nivel de los futbolistas de forma individual, ¿no? Sobre todo me refiero a Mbappé, que en las últimas jornadas ha marcado más goles. Sobre todo también me refiero a Bellingham, que ha pasado de no haber marcado ningún gol con el equipo a marcar de forma bastante continuada en los últimos partidos, en los últimos encuentros, hacer incluso alguna asistencia. Entonces, bueno, veo que el Madrid progresivamente está cogiendo un buen pico de forma y creo que ha planificado la temporada de manera que los futbolistas estén al 100% cuando llegan las eliminatorias importantes de Champions, ¿no? En principio, esto debe suceder a finales de febrero. Bueno, claro, el Madrid seguramente, si no se clasifica entre los 8 primeros, que es complicado que suceda, deberá hacer frente a una eliminatoria previa para acceder a los octavos, ¿vale? Esta previa, en principio, se va a jugar al finalizar la fase inicial de la Champions. No sé si será a finales de enero o mediados de febrero, pero bueno, el Madrid ya deberá estar en un tono físico importante, positivo, para disputar esta eliminatoria. Aún así, en principio, los partidos importantes de Champions no son hasta cuartos de final, ¿no? Perfectamente a primeros de marzo, abril. Entonces es cuando los equipos deben estar bien a nivel físico y se juegan realmente las cosas durante la temporada, ¿no? Sobre todo en el final de liga, de las ligas nacionales de cada país y de la Champions. Entonces me da la impresión que el Madrid, de la misma forma que ha hecho el Atlético, cuidado porque el Atlético vuelve a estar con un gran estado de forma, con un Griezmann y un Julián Álvarez enchufadísimos, un Julián Álvarez que al principio no rascaba ni una, y ahora parece que poco a poco está empezando a coger la forma y empieza a marcar goles, igual que Griezmann, que está en un estado de forma increíble. Esto justo antes de que el Barça visite el Wanda Metropolitano, entonces realmente al Barça le costará este partido porque el Atlético llega en un gran estado de forma, ¿vale? Y bueno, en cuanto al Madrid, volviendo al Real Madrid, tienen la baja de Kylian Mbappé y recuperan a Vinicius. Ya lo recuperaron el otro día contra el Atalanta, que por cierto volvió a marcar, y marcaron los tres de arriba, ¿no? Marcó Mbappé, Bellingham y Vinicius. Mbappé marcó antes de lesionarse y bueno, parece que esta delantera que algunos han bautizado como la BMW empieza quizás a carburar un poquito más de lo que hacía a principio de temporada, que solo respondía bien Vinicius. Entonces, bueno, yo pienso esto, ¿no? Que el Madrid progresivamente va a coger el tono físico y para mí, ya a partir de ahora y a partir de enero, prácticamente se puede decir que empieza una liga nueva para todos los equipos, para Real Madrid, para Barça, para Atlético, porque están muy juntos en la clasificación y porque quizás las fuerzas se igualen. Yo pienso que el Barça, después de este pequeño bache que ha tenido durante algunas jornadas, también va a coger otra vez el tono físico y a partir de enero creo que se va a vivir una liga muy bonita, muy competida con los tres equipos de arriba, Atlético, Madrid y Fútbol Club Barcelona, y creo que los aficionados lo vamos a disfrutar muchísimo, ¿vale? Por otro lado, el Atlético esta semana juega el domingo contra el Getafe a las 2 del mediodía, ¿vale? Cuando termine el partido del Barça contra el Leganés haré el análisis del partido y por supuesto os animo a suscribiros al canal, a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios y a darle like. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.